Buenos días, qué bueno que tenemos la oportunidad nuevamente hoy, domingo 12 de abril, de vernos en los hogares. Ha sido una bendición este medio. Queremos enviar un saludo a Buenos Aires, a Luis Adrián, a su esposa, a Manchester, a Pablo Pasco, Tania, Caleb, a Nueva Orleans, a mi hermano José Espinosa, y varios lugares que hemos tenido la bendición, el privilegio de saber que están viéndonos, que están oyéndonos. Aquí en la Ciudad de México, nuestra amada ciudad, igualmente a las familias que están en esta serie, en estos temas. Les mandamos un abrazo también muy entrañable. Y pues qué bueno que estamos listos. Hoy tenemos nuestra enseñanza, estamos en Efesios. Hemos pues dicho que hay demasiadas personas que hablan sobre la situación que estamos viviendo, y también pastores, aportaciones de toda índole, y pues hemos preferido seguir con nuestro tema. Hemos dicho sobre la epístola a los Efesios, y si estamos listos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, ahí vamos a tener nuestra lectura de hoy, nuestra meditación. Efesios capítulo 2, si nos hacen favor, vamos a ver los versos del 11 hasta el 22. Efesios 2, 11 al 22. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar a Dios y pedir que Él esté aquí con nosotros. Señor, te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias por la vida, por la salud, por la bendición que tenemos de sentarnos y tener adorarte, Señor, juntos como familias. Gracias por tus planes, por tus propósitos, porque tú a través de todo ello nos hablas. Gracias por tu palabra, que siempre, Señor, que la envías no vuelve vacía. Trae bendición, Señor. Háblanos, edifícanos, en el nombre precioso de Jesús. Quédate con nosotros. Amén. Amén. Pues en este hermoso pasaje de la palabra de Dios, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que por medio de la sangre de Cristo, sus sufrimientos y su muerte, los extranjeros se convierten en ciudadanos, los extraños se convierten en familia, los idólatras se convierten en templo del Dios vivo, los que no tenían esperanza heredan las promesas, aquellos que estaban sin Cristo se vuelven uno en el Señor, los que estaban lejos son hechos cercanos, y los que no tenían temor de Dios son reconciliados con Él. Todo por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo hay reconciliación de los hombres con Dios,
y de los hombres con sus semejantes. Por medio de Cristo somos unidos por la cruz. Ahora, en los primeros versículos de este capítulo, la semana pasada hablábamos de los primeros 10 versículos. En ellos Pablo se dirige a nosotros como individuos, como personalmente, que reciben la gracia de Dios directamente del Señor. Pero ahora en esta sección nos habla corporativamente, nos habla en conjunto o como pueblo de Dios. El tema de la iglesia, por cierto, ya había aparecido en el capítulo anterior, en los versos 22 y 29, cuando habla de que Cristo fue sentado en lugares celestiales. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Pablo ya había comenzado a hablar de la iglesia y ahora en esta sección que nos corresponde hoy retoma el tema. Ya no nos habla como individuos, ahora nos habla como el rebaño del Señor. Así que si hemos visto nuestra vida espiritual solo desde un punto de vista personal o particular, estamos incompletos. Dios tiene mucho más para nosotros. Hasta ahí hemos dado solo un paso en los propósitos divinos. Aún hay mucho más que conocer. Ahora, aunque el plan de Dios es que en todas partes haya unidad y armonía, eso es lo que a Dios le agrada. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Sin embargo, la naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, es especialista en levantar barreras hacia las demás personas. El yo, el ego, se aísla y procura mantenerse amurallado, o sea, como que hacemos murallas alrededor de nosotros y no permitimos que nada entre, nos encerramos en nuestra cueva, por decirlo así. En tiempos del Nuevo Testamento había muchas clases de barreras cuando se escribió esta epístola. Algunas de estas barreras se daban entre esclavos y libres. Los que eran libres miraban con desprecio a los esclavos, pero los esclavos precisamente pues reaccionaban con resentimiento. Las mujeres eran consideradas como inferiores. Los griegos se sentían superiores en su sabiduría y en su cultura, tanto que Alejandro Magno quería conquistar todo el mundo para establecer la cultura, el idioma, a tal grado que los griegos consideraban bárbaros a cualquiera que no fuera de su nación. Por otra parte, los judíos se creían los maestros del mundo. Pablo les dice ahí en Romanos 2, 17 al 23, te consideras maestro y luz y cosas así, pero lo está diciendo porque ellos así se sentían, así se consideraban. Debido a esto es que Pablo aborda el asunto de las diferencias que afectaba a los efesios en el tema de la iglesia. La iglesia tiene la necesidad, y yo creo que en este tiempo, en esta hora, de estar más unida que nunca. Y pues vamos a ver los primeros versos, en los versículos 11 y 12, donde el apóstol menciona precisamente el asunto. Y él dice que sin Cristo hay desunión y hay diferencias muy palpables, muy manifiestas. Dice, por tanto, Efesios 2, 11 y 12, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En estos versículos, Pablo enseña que sin Cristo solo había entre ellos desunión y manifiestas diferencias. La iglesia de Éfeso era una gran congregación de miles de creyentes, formada por judíos y griegos, ciudadanos del mundo grecorromano. Ahora, en su soberanía, el Señor había escogido a los judíos para brindarles sus bendiciones,
Ahí en Deuteronomio 7:6 habla de eso. El Señor les dice, no eran ustedes un gran pueblo, pero nada más los escogí porque los amé. Aunque también desde el principio el plan de Dios fue, por medio de Abraham, bendecir a todas las naciones. Un pasaje que muchos conocemos, Génesis 12:3 dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces sí, efectivamente Dios había escogido a los judíos, pero para que fueran bendición, para bendecir a través de ellos a todas las familias de la tierra. Pero los judíos, en lugar de bendecir a los gentiles, los juzgaron y los despreciaron. O sea, decían, a nosotros nos escogió Dios, a ustedes no. Tanto así que en el templo de Jerusalén, por ejemplo, había un lugar llamado el atrio de los gentiles. Dios les había dicho cómo diseñar el templo, cómo hacerlo y todo. Y entre esto, entre las cosas, había una parte del templo que era el atrio para los no judíos, para los gentiles. Pero en lugar de permitir que entraran los gentiles o las naciones a ese lugar, ahí era donde vendían mercancías. Por eso Jesús los sacó por la fuerza de ese lugar. Ahí en Mateo 11:17 dice que el Señor los sacó y les dijo, esta será casa de oración para todas las naciones. Pero los judíos habían ocupado ese lugar y mejor vendían animales y sus mercancías ahí. Además, allí en el atrio de los gentiles, los judíos habían colocado una inscripción en la que amenazaban de muerte a los que entraran en el lugar de los judíos. O sea, decían, de aquí nadie pasa. Pablo fue acusado falsamente de meter a Trófimo, un griego, en ese lugar y lo andaban linchando. Y en Hechos 21, Hechos capítulo 21, en el 29, pero en todo el pasaje habla de ese falso que le levantaron a Pablo. Dijeron, metió a ese judío, a ese griego, a Trófimo, al lugar de los judíos, ¿verdad? Y lo andaban linchando. Vean con calmita este pasaje en Hechos capítulo 21. Vemos muy clara esta fobia de los judíos hacia los gentiles, hacia los no judíos. Cuando Pedro fue enviado a Cornelio, el centurión romano, él les dijo esto, ahí en Hechos 10:28, les dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Entonces, cuán abominable, les dice, es para un judío entrar o convivir con un gentil. Entonces, pues, con sus justificaciones, ellos tenían sus argumentos para considerarse muy superiores a los demás. Los griegos no solo habían sido enjuiciados por los judíos, no solo eran menospreciados, era pues un menosprecio social, o sea, socialmente estaban alienados. Los de la circuncisión llamaban incircuncisos, ya lo leímos en Efesios 2:11, a los no judíos, un término despectivo y denigrante. Así llamó David a Goliat. Este incircunciso, aunque hay que reconocer, hay que aclarar que pues en esta ocasión era Goliat y los filisteos los que estaban invadiendo, los que estaban atacando, ¿verdad? David solo se estaba defendiendo. Pablo se refiere con desdeño a los judíos recalcitrantes, llamándoles, en nuestro texto, la llamada circuncisión. También argumenta que esa es una circuncisión, es una cirugía hecha con mano, es decir, carnal o externa, cuando en otro lugar escribe que el verdadero judío lo es en lo interior, o sea, en el corazón o en el espíritu. En Romanos 2:28 y 29, Pablo dice muy claramente esto. Además, los griegos pues también recibían un menosprecio espiritual. Pablo les explica aquí cuando dice, en aquel tiempo estabais
sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Definitivamente los judíos tenían muchas ventajas sobre los griegos, pues la salvación venía de ellos. Jesús dijo a la samaritana en Juan 4:24, la salvación viene de los judíos. Y pues eso es cierto, la iglesia popular acá en México a los judíos les llama los hermanos mayores, a los cristianos evangélicos nos dice los hermanos separados. Pero tiene razón cuando llama a los judíos los hermanos mayores, o sea, puesto que de ellos viene la revelación, ellos tienen el conocimiento original del monoteísmo, pero nosotros sabemos que también se debe a la bondad de Dios, a su misericordia, que Dios tuvo misericordia de ellos. Y les dijo, no por ser ustedes algo muy especial, yo los elijo, sino que los elijo por mi amor y por mi misericordia. Dios guardaba su pacto con los patriarcas, con Abraham, por ejemplo. Mientras que pues los efesios, como ya Pablo dijo aquí, estaban sin Cristo, alejados de las ciudadanías de Israel, ajenos de los pactos de la promesa que Dios había dado a Abraham, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pues solo tenían su cultura griega y su ciencia, muchos recursos también, era gente con muchos recursos, pero ¿eso qué? Así que eran menospreciados también en el aspecto espiritual. Ahora, pues hay un cambio aquí en el verso 13, muy hermoso. El apóstol empieza ahora a hablar de otra cosa. Habla de la unidad en Cristo, de la unidad en la cruz. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No obstante todas las grandes diferencias que como pueblos tenían, habían sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. No se trataba de una cercanía externa o carnal, ni ceremonial, sino una íntima unión espiritual en Jesucristo. En su cuerpo nuestro Señor recibió el castigo de nuestra paz. Así que los que se unen a Cristo, un espíritu son con Él. Pablo mismo dice en 1 Corintios 6, 17. Si tú te unes a Cristo, te unes al Señor, un espíritu eres con Él. Así que de esta manera, unidos a Cristo, es que tenemos paz con Dios, pero también paz con los semejantes. Paz con el Señor y también paz con su pueblo. Dice en el verso 14, porque Él es nuestra paz. Así como el pecado es la causa de todo conflicto y división, Jesucristo cargó con esos pecados en sí mismo para darnos armonía y paz. El pecado tiene la característica básica del egoísmo, y el egoísmo, por definición, fomenta la división y el desorden. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Pues no es de vuestras pasiones, no es de los problemas que ustedes tienen ahí interiormente, del egoísmo. Antes de conocer a Cristo, esos dos grupos no podían comer juntos a causa de alimentos restringidos, a causa de lavamientos y ritos. Ahora podían comer cualquier cosa con cualquier persona. En Cristo, ahora adoraban juntos. Todas las distinciones y requerimientos ceremoniales fueron quitados de en medio. Ahora, pues solo era guardarse para guardar el corazón para Jesús. Dios no hace acepción de personas. Para
crear en sí mismo, dice el versículo de los dos, verso 15, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta unidad solo ocurre cuando los hombres son unidos, ya dijimos, en la persona de Jesucristo. Tuve una grata sorpresa en diciembre pasado de 2019 al escuchar a Benjamín Netanyahu, el primer ministro, el presidente, vamos a decir así, de Israel, acompañado de su esposa Sara. Lo vi así en la televisión y él decía estas palabras que quiero compartir con ustedes. Fue muy, muy agradable, muy sorprendente. Decía: feliz Navidad a todos nuestros amigos cristianos en Israel y alrededor del mundo. El Estado de Israel es la combinación de tantas profecías y de nuestros más profundos valores comunes. Compartimos la civilización común, la civilización judeocristiana, que le ha dado al mundo los valores de la libertad individual, la santidad de la vida y la cercanía en un solo Dios. Continúa Netanyahu: estamos orgullosos de nuestras tradiciones, estamos orgullosos de nuestros amigos cristianos. El Estado de Israel no habría surgido si no fuera por el ávido apoyo de los cristianos en el siglo XIX, también en el XX y en el siglo XXI. Sabemos que no tenemos mejores amigos en todo el mundo que nuestros amigos cristianos. Así que gracias a todos por defender a Israel, por defender la verdad. Feliz Navidad. Fue increíble oírlo. Ahora, en el verso 15, Efesios 2:15, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dios suprimió la ley, haciendo que su Hijo la cumpliera a satisfacción una vez por todas. No ya en sus prescripciones pequeñas, sino en aquello que era el verdadero sentido y la intención de la ley, que eran la obediencia y el amor. Así ocurrió, hallando su máxima expresión en la crucifixión de Jesús. Las distancias raciales y nacionales se desvanecen en Cristo. En la medida que maduramos espiritualmente se ve más clara esta unidad que Cristo potenció e hizo posible. Cristo abolió en su carne las enemistades e hizo un solo cuerpo, dice el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, en él han muerto judíos y gentiles, porque el que pendía en la cruz incluía, como segundo Adán, a toda la humanidad. Esto es posible para todos. Esta es una buena nueva de paz que hay que proclamar en el mundo. Dice el verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ahora, hay algunos textos, venimos a esta sección donde hay cada versículo, hay cada joya, tienen tanto contenido estos, pero pues ahorita los vemos así rápido, pero quiero decir que esta es una sección muy densa, pero vamos a tratar de verlos en forma abreviada. En el verso 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
He aquí otra expresión de la Trinidad. En este breve versículo, Pablo habla de las tres divinas personas, que las tres divinas personas participan en la redención. Dice, por medio de Él, o sea, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, al Padre. ¿Ves ahí la Trinidad? En el verso 19 tenemos otra joya. Versículo 19, Efesios 2, 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. He aquí el fruto de la aflicción de su alma. Esto es lo que Jesús se proponía. Que ya no hubiera extranjeros, extraños, advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos. Es decir, compatriotas, en este caso espirituales, de los judíos y miembros de la familia de Dios. Esta escritura es bella y es otra joya literaria. Me fascina este versículo. En dos momentos especiales de mi vida el Señor me los dio. La primera ocasión fue, estaba preparando un sermón, una predicación, y llegué a este versículo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Era Dios hablándome, Dios levantándome. Dice, si no eres conciudadano de los santos. Y la segunda ocasión que el Señor me dio esto fue directamente, o sea, yo nunca diría que Dios me dijo un versículo o una palabra, pero este caso sí fue así. Y no era una voz audible, pero en mi mente, ¿verdad?, en mi corazón, Dios me decía, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Qué maneras de nuestro Dios, hermanos, de levantarnos, de animarnos, de emanciparnos, ¿verdad?, de acercarse a nosotros y decirnos su palabra, alentarnos, levantarnos. Bendito Dios, lo adoramos. Ahí mismo en el versículo dice, y miembros de la familia de Dios. Los gentiles ahora tienen entrada en la familia de Dios, los que no conocíamos al Señor, en la que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:28. Nuestro Salvador se pone de nuestro lado como nuestro hermano mayor. Él es el primogénito. Y nuestro hermano mayor nos acompaña, va con nosotros y nos defiende. Algo más que encontramos en estos versículos finales que les decía que son muy densos. En el verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia cristiana tiene su sólido fundamento en la palabra profética, diríamos el Antiguo Testamento, de todos sabido, autorizados por Dios, los profetas. En Amós 3:7 dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. El apóstol Pedro estaba contando en la segunda epístola, está narrando su experiencia con Cristo, pero dice, ok, si no nos creen, dice, tenemos la palabra profética más segura, o sea, se refiere al Antiguo Testamento. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y Jesús en Juan 5:39, nuestro Señor dice, escudriñen las Escrituras. En ese tiempo, cuando hablaban de las Escrituras, los judíos se referían también al Antiguo Testamento. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, dice el Señor, que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, dice aquí que estamos edificados, los cristianos, la iglesia cristiana, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
Ahora, la palabra apostólica, pues es el Nuevo Testamento. Los apóstoles fueron enviados directamente por Jesús. Lo sabemos, Mateo 28, ¿verdad? Id, les dijo el Señor. De manera que cuando Juan el apóstol se pone a escribir, pues él está escribiendo las cosas de las que él es testigo, lo que él vio. En la primera epístola dice lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Entonces, este es el fundamento, hermanos, que tenemos los cristianos, que tiene la iglesia del Señor, el fundamento de apóstoles y profetas. Pero también dice, siendo la piedra principal Jesucristo mismo, ahí mismo en el verso 20. Los apóstoles predicando decían, la piedra que los edificadores o los líderes religiosos desecharon, vino a ser la piedra angular, la piedra principal, ahí en Hechos 4:11, en la que descansa todo el edificio de la casa de Dios, es decir, de la obra de Dios o el reino de Dios. Cristo también dijo, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Es otro aspecto del efecto de esta piedra, de esta gran piedra. El Señor dice, el que cae sobre esa piedra será quebrantado. O sea, quien llega a Cristo, pues será limpiado, transformado, quebrantado por el Señor. Dice, pero si la piedra cayere sobre alguien, lo va a desmenuzar, lo va a hacer pedazos. Yo prefiero caer sobre el Señor y no que el Señor caiga sobre mí. Terminamos, mis hermanos, con el texto que dice en el verso 22 que somos morada de Dios. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todo el edificio, el reino de Dios o la iglesia, bien coordinado, crece de una manera imparable. Entre más obstáculos se le presentan, más avanza. Y es una bendición. Más adelante en la misma epístola, Pablo dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Desde acá ya lo está diciendo, pero lo vamos entendiendo cuando habla de los dones. O sea que unos hacemos una cosa, otros hacen otra, otros otra más. Y de esta manera, al estar unidos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es que nos enriquecemos unos a otros con las bendiciones, con las aportaciones de los demás. Así ya no estoy solo, o sea, ay del solo, dice también la Biblia, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Pero si tenemos a muchos que vean por nosotros, que oren por nosotros, que nos digan, adelante, ánimo hermano, vas a salir adelante, vienen tiempos mejores. Para eso sirve la iglesia. O sea, en una de ellas no nos soportamos, nuestras diferencias y todo, pero no es bueno estar enfocándonos ni enfatizando eso, las diferencias, porque somos abismalmente diferentes, pero más bien ver las coincidencias, y la coincidencia es muy grande. No podemos tapar el sol con un dedo. La coincidencia es Cristo. Nosotros, las piedras vivas, Pedro, el apóstol, en la primera epístola y capítulo 2, verso 5, dice, déjenme leerlo, primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Son esas acciones, son esa sensibilidad al Señor, los impulsos del Espíritu Santo, como decía hace un momento, para animar, para bendecir, para fortalecernos unos a otros. Formamos el templo santo en el Señor o morada de Dios
en el Espíritu, donde no hay diferencias raciales, culturales, políticas, ni económicas. Somos uno en el Espíritu, somos uno en el Señor. Amén. Que Dios les bendiga.